A ver, los temas del día de hoy, para que la gente lo vaya puntualizando de una mejor manera, son lo que no les cuentan en el caso de la niña de 11 años, de qué manera el Estado busca aprovecharse de la ocasión para atentar, destruir e ir contra la Iglesia Católica y sobre la importancia de la Iglesia Católica en la sociedad, que es algo que debido a la decadencia social se ha dejado de hablar y se ha dejado de mostrar. Eh, lo haremos en tema un poco intercalado para que lo vayamos explicando mejor. Empecemos por el tema de lo que no le cuentan a la gente, el caso de la niña de 11 años. Tú eres un maestro de los datos, eres un maestro de los estudios, así que te doy la palabra para que lo comences. Mauri. Bien, gracias Jorge. Mira, a ver, este tema de la chica de 11 años ha resultado en bastante polémica, ¿no? Desde hace varios días sigue en boga, sigue caliente la cosa, presiento que va a pasar a cosas mayores. Esperemos que no, Dios no lo quiera. Pero mira, los medios de comunicación, al menos los más grandes, como por ejemplo los televisivos, como Bolivisión, Unitel, PAT, han estado bastante parciales en este sentido. También periódicos digitales, ¿no? Que por lo que hemos notado, vendidos al Estado, vendidos a una agenda que en realidad no es petición del pueblo, y eso ya lo vamos a ver. Y de esa manera, con otros amigos que son tremendos para el tema investigativo, hemos estado intentando entrelazar los cabos sueltos, los hilos, hasta que llegamos a una cronología de los hechos desde el mes de febrero. Para saber qué ha pasado realmente, hemos comparado varias noticias de varios medios de comunicación. Hemos tomado en cuenta una entrevista que se le hizo a la madre de esta chica embarazada este lunes que pasó. Las declaraciones del representante de la conferencia episcopal, ¿no? Y de esa manera, mira, te explico así rápidamente para que después pasemos a comentar qué ha sucedido. En febrero la chica y su hermana quedan en manos de su abuelastro, ¿ok? En Yapacaní. En mayo comienzan las violaciones hacia la chica. Ella a veces se encierra en su cuarto para evitar los ataques. Lo tengo todo anotado y si alguien quiere las fuentes, se las pasamos sin problema. En octubre, tras 20 semanas y 6 días, una ecografía confirma el embarazo de la chica, ¿no? Ahora nos vamos al lunes 18 de octubre. ¿Qué pasa el lunes? La Defensoría de la Niñez en Yapacaní recibe la denuncia de violación. La licenciada Erlinda García, miembro de una ONG, apadrina a la niña acompañando el caso. Pasamos al jueves 21 de octubre, unos días más, el gobierno publica una guía de propaganda progresista, que casualidad, para los medios de comunicación titulada Protocolo para Tratamiento Informativo de Violencia Basada en Género, que no es más que programas para adoctrinamiento en feminismo y supuestamente para promover los derechos de las comunidades LGBT, ¿no? Viernes 22 de octubre, la chica y su madre ya están en la maternidad Percibola, en el hospital. La fiscalía obliga a la madre a firmar un papel que ella no lee, posiblemente sea la autorización para abortar, posiblemente. En la mañana los psicólogos médicos y la trabajadora social de la maternidad tratan la situación de la chica. En la tarde es internada para ser evaluada por la junta médica y que se determine si se va a abortar o no. Los médicos de la maternidad le dan una pastilla abortiva para comenzar el infanticidio, digamos. Y el presunto violador, Gilberto S., se encuentra con reclusión preventiva en el penal de Montero por 180 días hasta que se conforme el juicio oral contra él. Posteriormente, la Defensoría de la Niñez en Yapacaní asegura que la chica rechaza al bebé, que quiere abortar. Bueno, sábado 23 de octubre. Y fíjate algo muy interesante. Dicen que la chica quiere abortar,
porque quiere estudiar y seguir con su vida, que tiene mucho miedo y está nerviosa, ¿ya? O sea, no es una decisión que se ha tomado de manera tranquila, ¿no? La chica está desesperada. ¿Y cuál es la solución que le ofrecen? Aborto. Sábado 23 de octubre, en la mañana, la Arquidiócesis de Santa Cruz lanza un comunicado en el que condena la violación y ofrece a la chica un espacio en el hogar. Madre mía, ofrece. No se mete la iglesia todavía, no interviene personalmente, simplemente ofrece. También esa misma mañana, miembros de la Plataforma por la Vida y la Familia, el Centro de Ayuda para la Mujer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y ojo que hay medios de comunicación que tildan de grupos religiosos, por ejemplo, a la Plataforma por la Vida y la Familia, Salvemos las Dos Vidas, cuando no son grupos religiosos, ¿no? Ahora, que sean creyentes es otra cosa, pero la esencia de los grupos no es que sean religiosos. Bueno, afuera rezan, hacen vigilia para proteger la vida del niño dentro del vientre de la chica y ella, ¿no? En la tarde, la abogada de la chica, Giovanni Cabello, revela que la familia de esta firmó un memorial de desistimiento en el que declara que quiere dar a luz al bebé. ¿Ya? Esto pasa el sábado 23 de octubre en la tarde. Médicos de la maternidad preparan los cuidados médicos para la niña y desisten del aborto. Militares impiden a la chica y a su familia salir de la maternidad. ¿Para qué? O sea, para presionar, ¿no? Oye, ¿cómo que has desistido? Todavía la iglesia no entra. Todavía. El fiscal cruceño, Roger Mariaca, informa que una comisión de fiscales investiga las pruebas del violador. Mario Herbas, director de la maternidad, declara que el embarazo de la chica es de alto riesgo por su edad temprana y asegura que la evaluación psicológica indica que ella tiene miedo. Esto último sí es cierto porque, la madre no dijo que tenía miedo, sino que no quería criar a su hijo, pero que sí quiere tenerlo. Mayra Oña, o sea, sí quiere darlo a luz. Mayra Oña, psicóloga de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, señala que la chica no quiere continuar su embarazo y que quiere estudiar. Siguen las noticias después de que la chica dijo que no quería abortar. Domingo 24 de octubre, ya para ir terminando. Ministro Eduardo del Castillo se pronuncia a favor del aborto de la chica. La Agencia Internacional de Noticias EFE publica su nota tendenciosa pro aborto sobre este caso y al día siguiente la noticia tiene repercusión internacional, ¿no? Lunes 25 de octubre, fíjate. Mientras el delegado de la Conferencia Episcopal, Víctor Hugo Balda, que es médico, llegando en ambulancia a las 12 del mediodía, es impedido de ingresar al hospital, ¿ya? Al tiempo que se realizaba la reunión donde intenta darle una nueva sentencia de muerte al bebé y a la chica, ¿no? Porque el aborto también es riesgoso. La representante de la Asamblea de Derechos Humanos hace público que ella no quiere abortar. Y dice textualmente ella, la representante de la Asamblea, al parecer es una niña valiente que tomó la decisión de traer una vida al mundo y conservar la misma. De nuevo, repito, la Conferencia Episcopal no logra ingresar hasta la tarde del lunes, cuando la decisión de no abortar a la chica ya estaba puesta sobre la mesa y en realidad la decisión estaba cerrada. Entonces la iglesia no tuvo intervención en la decisión. Y asimismo se está atacando, y ya vamos a entrar a ese punto para ir enlazando con ello, se ataca a la iglesia de que supuestamente ha secuestrado a la chica, ¿no? Pero fíjate qué decía el representante de la Arquidiócesis de Santa Cruz, el médico, Balda. La violación, además de lesionar profundamente el derecho de cada persona a su dignidad, libertad e integridad física y moral, atenta contra la justicia y la caridad. Cuanto más si, como en este caso, se trata de una niña inocente. Excelente. Por ello, la Iglesia en Santa Cruz señala que la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas. En tal sentido, la Iglesia ofrece acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre Mía, asegurando el apoyo material, apoyo médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad. Asimismo, se ha dicho
de que se tiene conocimiento que la niña y su madre han manifestado que quieren que el hijo en gestación viva y no se realice el aborto. Por eso su voluntad debe ser obligatoriamente respetada, lo cual no se está haciendo. Entonces aquí vemos, Jorge, que la chica desistió de abortar antes de que la iglesia entre en juego de manera personal con ella. Y hay un dato también que hay que tomar en cuenta. La Defensoría del Pueblo ha sido, o alguna de las subdefensorías, ha sido la que aceptó que se lleve a esta chica a esta institución de la iglesia. No es que la han raptado, han ingresado con armas y se la llevaron. No, no, no. La Defensoría aceptó que se la lleve. Lo curioso es que Nadia Cruz, la sinvergüenza que está a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, dice que se manifiesta en contra de la decisión de la chica y de la madre. Asegura que la sentencia constitucional establece aborto obligatorio. O sea, obligamos entonces a abortar. Por un lado, por el lado feminista se nos dice que la iglesia obliga a parir, ¿no? Pero la Defensoría del Pueblo está obligando a abortar. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Igual dice que llevará este caso al sistema interamericano por ser violación a los derechos humanos. Yo pienso, y creo que toda tu audiencia como vos, pensamos en que es la Defensoría del Pueblo, el Estado, el que está violando los derechos humanos de esta chica y de su hijo, queriendo obligar a abortar. Entonces, dando este pantallazo, podemos sacar comentarios interesantes, ¿no? Gracias, Mauricio. Lo primero, una breve reflexión a muchas personas católicas que vienen cometiendo el mismo problema que comete Nadia Cruz, que justo lo veía yo en tu en vivo de ayer, en donde ella dice y menciona que es católica, pero que a veces no es tan católica, ¿verdad? Lo viste, salió en tu compartida de pantalla. Qué barbaridad. De la gente, o sea, dicen, y hay mucha gente que cae en eso. Hay mucha gente que dice, mira, yo soy católico, pero puede que matar alguna vez sea bueno. Yo soy católico, pero en esta ocasión prefiero no opinar. Yo soy católico, pero a medias, ¿no? Entonces, la gente cae en esto, en donde yo me quedo con una frase muy interesante, que no hay católicos a medias. O se es católico o se es hereje. No puede estar a la mitad, hasta por ahí, o hasta un poquito más allá. Entonces, esa reflexión tiene que tomar mucha gente que se apega a su iglesia, que se apega a su creencia y que lo vaya haciendo siempre, porque si no, no lo está haciendo para nada. Ahí viene una reflexión al tema de los católicos que andan metiendo el tema desde la religión. Cuando no es desde la religión, hay que tomar en cuenta algunas mentiras que seguramente vamos a poder corroborar contigo, y la más polémica es que el tema de que es niña o adolescente. Nos podemos basar en dos cosas. Adolescente le llama la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No lo llamas tú, no lo llamo yo, no lo llama el Papa, no lo llama el arzobispo, no lo llama un dirigente, lo llama la Organización Mundial de la Salud, le tipifica como adolescente hasta los 18 años, si no estoy mal, los 19, Mauricio, ¿me corriges? 19, desde los 10 hasta los 19. Desde los 10 hasta los 19 le llama adolescente. Escuché por ahí algunas personas que me dijeron, bueno, puede que la OMS le llame adolescente, pero tenemos nuestro código niña, adolescente, en donde se le tipifica como niña exactamente en el artículo 6. Aquí viene lo interesante, que es otra cosa que tampoco se le cuenta a la gente, se le cuenta lo que a uno le conviene. Bueno, si nos vamos a basar en el artículo 6, también lo hagamos en el artículo 5, que la niñez empieza desde la concepción hasta los 12 años, que es en lo que ellos se apoyen. No puede ser que nos convenga un código para cierta cosa y nos deje de convenir para otra, que no estamos muy de acuerdo. Además, que este mismo código igual chocaría contra ellas en otra mentira que se dice cuando dicen que no se le puede obligar a ser madre. Creo que todos bien sabemos que ella ya es madre. Lo que le queda es ver si va a ser madre de un hijo que llegó a dar a luz o de un hijo que mataron en la gestación. Y aquí vamos a los ejemplos. El primero en cuanto a lo que viene siendo el cómo uno se refiere a su hijo, ¿no?
Un ejemplo muy claro es cuando alguien está embarazada, indica que no puede consumir bebidas alcohólicas porque le va a hacer daño a su hijo. Y una persona que tiene Ujú. hijo, en este caso, viene siendo madre. Después, en el mismo código niña-niña-adolescente, en el artículo 24, exactamente en el inciso A, es donde se tiene que garantizar los derechos de la madre, los derechos de la protección a la madre, desde la etapa prenatal hasta la etapa postnatal. Se está hablando bien claro de que se tiene que garantizar los derechos de la madre, etapa prenatal, antes de que llegue a ser etapa postnatal, después de que nace. Lógicamente es otra mentira que se nos viene contando. Y bueno, la más común, que gracias a Dios vamos cada vez más personas llegando a desmentir, es el tema de la interrupción del embarazo, ¿no? Es un tema muy terminológico, porque no es interrupción, como tú y yo lo sabemos muy bien, como la gente que nos está empezando a seguir tiene que darse cuenta que no es interrupción. La interrupción viene siendo el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación, pero el embarazo no tiene reanudación. El embarazo, una vez que se llega a abortar, finaliza. ¿Y qué es la finalización de la vida que está en el vientre de la madre si no es matarla? Eso son lo que no se le viene diciendo a mucha gente, y además que el Código Niña-Niña-Adolescente garantiza a los niños de cero, desde la concepción hasta los 12, y desde los 12 hasta los 18 que ya son adolescentes, según el Código Niña-Adolescente, para todos los beneficios que les corresponda hasta los constitucionales. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio y el derecho a la vida, pues. Entonces, el bebé que está en el vientre de la madre también tiene derechos. Y lo último, que es en lo que se les viene acabando el discurso, es en el tiempo de los meses, ¿no es cierto? Cuando salen con los pañuelitos verdes, cuando salen de un lado para otro, marchando y diciendo que no, que hay un cierto límite en el que se puede abortar, muchas de las, te puedo decir, de las naciones se basan en el término de 3 meses. Pues bueno, porque te vienen así que, bueno, en los 3 meses que el sistema nervioso se apoya aquí en el corazón, que no siente, que no le duele, como si también dependería la vida de la calidad, qué tanto te duele y qué tanto no te duele lo que te vayan a hacer. Ahora estamos hablando de un bebé de 5 meses, y ahí ya no importa, ¿no? Ahí ya no importa el tiempo, ahí ya no importa si siente dolor, ahí ya no importa si el bebé ya se llega a chupar el dedo, si el bebé ya siente sabores, no importa un millón de cosas, no importa la formación en la que se encuentre el bebé, lo único que importa es que hay que apoyar de que se llegue a legalizar el aborto, colgándonos de esta desgracia que le pasó a la niña. Vayámonos a un ejemplo más, un poquito más extremo y un poquito más claro. ¿Qué tal si ahora el embarazo estaba de 8 meses? Bueno, a los 8 meses tampoco importa, ¿no? Que, bueno, que lo maten, porque si no lo matamos, eres muy religioso, eres muy retrógrada, eres una persona que no comprende, una persona que no tiene empatía. Entonces, la solución es que hay que matarlo así tenga 8 meses. Para estas personas que se apoyan en esas ideas, ese bebé de 8 meses no vale nada porque está en el vientre, pero también hay los casos en los que a los 8 meses ya llegan a ser, y ahí se recién ya para ellos tuviera un poco de derechos. Entonces vemos que no es el tiempo, es simplemente la idea de ir tras el aborto. Claro, correcto, correcto. Fíjate, es lo mismo con la iglesia. Eh, las feministas, los grupos antirreligiosos se han agarrado de este caso para atacar a la iglesia, para sacar toda esa rabia que llevan dentro, y aprovechar de decirle a la iglesia que tiene curas violadores, que son unos pederastas, que son unos pedófilos. Ya van como unas 8 iglesias, Jorge, que han sido vandalizadas hasta hoy en Bolivia por estos grupos de gente, o sea, gente bruta, Jorge. O sea, lo digo de manera objetiva, bruta, porque a ver, llegar a un diálogo con esa gente, ya, no generalicemos, llegar a un diálogo con algunas de esas personas me parecería algo un tanto imposible. Pero al punto que iba, se agarraron de este tema para atacar a la iglesia, pero a ellos no les interesa en realidad que en la iglesia hayan casos en donde sacerdotes no han sabido ejercer como se debía, ¿no? La vocación. Eh, lo único que ellos quieren es que la iglesia desaparezca. O lo que es prácticamente lo mismo, una analogía, que la iglesia se calle en todo sentido, que no se meta,
que es lo mismo que sea invisible. Porque a ver, si no tuvieran razón aparente para atacar a la iglesia, por ejemplo, el tema de las violaciones, ¿no? Que ya se ha hablado mucho de esto en la iglesia. Este mismo año el Papa Francisco ha sacado un documento para que hasta los mismos laicos nos pronunciemos si sabemos de un abuso. Si no existiera ese tipo de abusos, igual esta gente atacaría a la iglesia, porque no les interesa la corrupción que hay adentro. Les interesa que la iglesia desaparezca, porque la iglesia en su esencia, no por los errores que pueda tener, errores humanos, sino por la esencia de la iglesia, es un freno para la agenda que tienen todas estas personas, ¿no? Y estos colectivos no son más que títeres. La iglesia es una especie de freno para la ONU, una especie de freno para IPPF, una especie de freno para IPAS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va el odio, ahí radica el odio, pero se colgaron de las violaciones. Ah, la iglesia, violadora, ataquemos con eso, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, a los abortistas te dicen, bueno, es que todavía no tiene esto, no tiene esto, no tiene el otro, no tiene esta capacidad, y se cuelgan de eso. Pero al final, lo único que les importa es que se aborte. No importa la etapa, que se aborte. Lo mismo con la iglesia. En este caso, te doy la razón cuando decías que son marionetas. Había un término muy interesante de Stalin que les decía tontos útiles, ¿verdad? Que son útiles, pero que no dejan de ser tontos. Ese es creo que tuvo un problema Mauricio. Uy, ¿Me volví, lo escuchas? siento, se me fue. Sí, 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 sí. No te preocupes, dale. Te decía que esta parte viene siendo como lo que decían que son los tontos útiles, ¿no? Que son útiles para propósitos políticos, pero que no dejan de ser tontos, porque vienen siendo un colectivismo, una masa que hace una semana leí algo muy interesante, que el hombre masa tiene ideas, pero carece de idear. O sea, tiene las ideas que le meten en la cabeza, pero carece de razonar, de meditar, de saber qué tipo de idea es la que le están implementando. La idea la tiene porque se la meten, pero él no tiene la capacidad de razonar cuáles son sus ideas. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, que lo puedo decir muy abiertamente. Esto de que ya estamos pasando al siguiente punto, que es la destrucción de la iglesia, viene siendo con propósitos políticos. Eh, yo lo veo esto desde algo que se llama el sujeto de persecución. ¿Quién viene siendo el sujeto de persecución? Una especie que ha armado la política para deconstruir, para reformar y para trabajar sobre él. Vamos a ir, por ejemplo, punto por punto para ir dándonos cuenta de una manera más fácil. ¿Quién es el sujeto de la persecución? Bueno, generalmente, no voy a decir que del todo, pero generalmente el hombre, vemos que hoy en día para la sociedad ser hombre es un poco complicado, es un poco malo, somos el mal de la sociedad. Después está, Hombre heterosexual, ¿no? a eso voy a llegar, a eso llego, es el hombre, luego también está seguido el hombre blanco, primero el hombre blanco, ser hombre blanco es otro gravísimo error, que, a la manera que nos está yendo mostrando. Luego viene el hombre blanco heterosexual, y luego viene el hombre blanco, heterosexual y cristiano. Entonces, todo este conjunto viene a ser el sujeto de persecución que tenemos que deconstruir, que tenemos que hacerle dar cuenta a la gente, nos vienen diciendo, de que tiene que salir de este lugar. Porque en este lugar está el mal de la sociedad, está el perjuicio, está el retrógrado, está el que no deja progresar, que es la bandera más importante que tiene el progresismo. Para destruir esto, lo que viene siendo el tema del hombre, bueno, lo hemos visto claramente en el feminismo que viene siendo un embrismo, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado con los términos, que cuidado nos bajen el en vivo. Empieza por el feminismo, luego tenemos que atacar al hombre blanco, empezaron grupos muy grandes, Black Lives Matter, por ejemplo, en todo el mundo, que se dedicaba a golpear a todo aquel blanco que pasaba por su lado. El hombre blanco heterosexual, bueno, vemos que el movimiento LGTB cada vez crece más, y que aquí hay un punto que hay que ser muy importante.
nuevamente me vuelve a preocupar la gente que dice ser católica, que dicen, bueno, yo soy católico, pero bueno, creo que el LGTB no es tan malo. Claro, pero vemos las marchas LGTB en donde empiezan a burlarse de la iglesia, empiezan a burlarse de la religión, y bueno, la gente se calla, la gente no dice nada, la gente no opina, los católicos cierran la boca, pero ahí que vos haces una publicación en contra del movimiento LGTB y te persiguen hasta organizaciones del Estado. Entonces vemos claramente quiénes son los que están teniendo el derecho a hablar y quiénes son los que tienen que estar callados. Eso es lo que hay que empezarnos a dar cuenta. ¿De qué manera quieren deconstruir a este sujeto de persecución que lo voy nombrando? Bueno, lo primero es la política, lo siguiente viene siendo la propaganda, lo siguiente viene siendo la cultura, lo siguiente viene siendo el entretenimiento. ¿En qué podemos encontrar este tipo de cosas? Por ejemplo, Netflix es un ejemplo claro, Facebook es un ejemplo claro. Hay cosas que se puede decir, hay cosas que no se puede decir. Netflix cae en la lucha cultural de ir en contra de estos pilares, uno de ellos la iglesia, por ejemplo, en series tan simples como Cuties, que para quien no lo ha visto, Cuties trata de niñas de 12 años que se rebelan contra su religión, empiezan a bailar twerking, empiezan a bailar reggaetón, empiezan a alejarse del orden de sus padres. Entonces vemos cómo se sigue la corrección que tiene que ir en contra de la iglesia. Y mientras se promueve esto, mientras esto sale a la luz, bueno, se le va quitando indirectamente, tal vez, lugar a Pepe Le Pew, por ejemplo, que era un dibujito muy heterosexual, se le va quitando el lugar a Dragon Ball, que eran dibujos relativamente más, que lo veían más las personas hombres, entonces seguimos atacando la heterosexualidad, seguimos atacando al hombre blanco, seguimos atacando a lo que viene siendo el hombre, seguimos atacando lo que viene siendo la religión, y ahí es donde entra lo que viene siendo la deconstrucción y la persecución en general. Entonces, ¿a quién se apoya la persona? Esta es la parte que me parece la más importante. Bueno, creo que uno se debe primeramente a su historia, ¿verdad? Tenemos el derecho de Roma, tenemos la cristiandad de la hispanidad, tenemos la democracia de Grecia, o sea, nos debemos a nuestra historia que ha ido formando nuestra cultura en la que nos encontramos. Entonces hay que empezar por ahí. No es casualidad que cada 12 de octubre el mismo movimiento que está en contra del hombre, el mismo movimiento que está en contra de la iglesia, el mismo movimiento que está en contra de la familia, empieza a destruir los monumentos, por ejemplo, de la hispanidad, los movimientos de la civilización. Son los mismos que ahora salen a decir que el aborto, que el aborto, que el aborto. Luego de esto, si no te apoyas en tu cultura, en tu historia, me parece que también tienes algo muy importante que es la familia consolidada por los padres, la patria potestad que tienen los padres, que también se la está quitando y viene siendo mediante temas como la ideología de género. Por ejemplo, para quien no tiene el conocimiento, en España se eliminó la voz de los padres para que en los kinders los niños se vistan de niñas, las niñas se vistan de niños, les pregunten de qué manera se sienten más cómodos cuando ellos van recién en kinder. Y ahí se eliminó la voz de los padres, entonces se le va quitando. Lo siguiente viene siendo la educación. Vemos que las aulas hoy son bajo la corrección política. El ejemplo más claro, y me parece que para muestra basta un botón, como dicen, en España también se le suspendió a un profesor por decir que existen dos sexos. Se le suspendió por decir que existen dos sexos. Yo creo que el día de mañana nos suspenden por decir que la Tierra no es plana. Y bueno, y el último pilar, que es a lo que uno se va formando, lógicamente por orden natural, tal vez no en el 100% de la gente, pero lógicamente en la gran mayoría y por orden natural es en la formación de una persona para que llegue a tener su familia y derive en los hijos, que es la manera en la que la sociedad, la población, el hombre se va desarrollando. Y este último pilar se para mucho en lo que viene siendo la iglesia. Si el Estado elimina la iglesia, le quita al hombre el último pilar y tal vez el más importante en el que él se apoya para que no pasen por encima. Eh, Religiosamente y moralmente la iglesia maneja algo que es el origen y la palabra de Dios como el omnipotente y omniscientífico. Todo lo puede y todo lo sabe. Es por eso que no hay una institución como el Estado que vaya a pasar por encima. Si el Estado derriba a la iglesia de esta manera, bueno, el Estado se queda con el poder de omniscientífico y omnipotente. Entonces sería el Estado el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que maneja a las personas como le parezca. Claro, claro, y aquí lo enlazamos al último punto, ¿no? De cuál es la importancia de la Iglesia Católica, especialmente en la sociedad, ¿no? Porque en la Iglesia Católica se asientan las escrituras, se asienta la tradición, se asienta el magisterio de la Iglesia. Entonces,
todo un sistema elaborado por más de 2000 años, eh, o sea, y que ha construido a nuestra civilización, bueno, bastante quieren hacer por derrocarlo. Y tiene mucho sentido lo que dices con un discurso del siglo XIX de Donoso Cortés, un católico embajador de España en Francia, que en esa época él dio un discurso, perdón, que se llama Discurso sobre la dictadura. Y él pone en la mesa algo muy interesante que quisiera leerlo, vale la pena. Es un fragmento. Adelante, adelante, Mauro. Donoso Cortés dice lo siguiente: Señores, os ruego que me prestéis atención. Voy a poneros en presencia del paralelismo más maravilloso que ofrece la historia. Vosotros habéis visto que en el mundo antiguo, cuando la represión religiosa no podía bajar más porque no existía ninguna, la represión política subió hasta no poder más, porque subió hasta la tiranía. Pues bien, con Jesucristo, donde nace la represión religiosa, desaparece completamente la represión política. Es esto tan cierto que, habiendo fundado Jesucristo una sociedad con sus discípulos, fue aquella la única sociedad que ha existido sin gobierno. Entre Jesús y sus discípulos no había más gobierno que el amor del maestro a los discípulos y el amor de los discípulos al maestro. Es decir, que cuando la represión interior era completa, la libertad era absoluta. O sea, continúa, pero para entender a lo que se refiere con represión religiosa, a represión religiosa él se refiere a una represión interna del hombre que viene de la religión católica, ¿no? de la iglesia fundada por Cristo. Cuando esta represión está en su cúspide, la represión política es insignificante. Y viceversa. Sigamos el paralelismo. Y aquí entra en historia para que entendamos cómo hemos llegado hasta la época de él, ¿no? ¿Qué diría si viviera ahora? Llegan los tiempos apostólicos, que los extenderé porque así conviene ahora mi propósito, desde los tiempos apostólicos propiamente dichos hasta la subida del cristianismo al Capitolio en tiempo de Constantino el Grande. En este tiempo, señores, la religión cristiana, es decir, la represión religiosa interior del hombre, estaba en todo su apogeo. Pero aunque estaba en todo su apogeo, sucedió lo que sucede en todas las sociedades compuestas de hombres, que comenzó a desarrollarse un germen, nada más que un germen de licencia y de libertad religiosa, ¿no? Una pura y absurda licencia, como diría el Papa León XIII. Pues bien, señores, observad el paralelismo. A este principio de descenso en el termómetro religioso corresponde el principio de subida en el termómetro político. Comienza a armarse el gobierno, ¿no? El Estado. No hay todavía gobierno, no es necesario el gobierno, pero es necesario ya un germen de gobierno. Así, en la sociedad cristiana entonces no había de hecho verdaderos magistrados, sino jueces, árbitros y amigables componedores, que son el embrión del gobierno. Realmente no había más que eso. Los cristianos de los tiempos apostólicos no tuvieron pleitos, no iban a los tribunales, decidían sus contiendas por medio de árbitros. Obsérvese, señores, cómo con la corrupción va creciendo el gobierno. Llegan los tiempos feudales y en estos la religión se encuentra todavía en su apogeo, pero hasta cierto punto viciada por las pasiones humanas. ¿Qué es lo que sucede, señores, en este tiempo en el mundo político? Que ya es necesario un gobierno real y efectivo, pero que basta el más débil de todos, y así se establece la monarquía feudal, la más débil de todas las monarquías. Llega, señores, el siglo XVI. En este siglo, con la gran reforma luterana, con ese gran escándalo político y social, tanto como religioso, con ese acto de emancipación intelectual y moral de los pueblos, coinciden las siguientes instituciones. En primer lugar, en el instante de las monarquías, de feudales se hacen absolutas ya.
Vosotros que creeréis, señores, que más que absoluta no puede ser una monarquía, un gobierno. ¿Qué puede ser más que absoluto? Pero era necesario, señores, que el termómetro de la represión política subiera más todavía, porque el termómetro religioso seguía bajando, y con efecto subió más. ¿Y qué nueva institución se creó? La de los ejércitos permanentes. ¿Y sabéis, señores, lo que son los ejércitos permanentes? Para saberlo basta saber lo que es un soldado. Un soldado es un esclavo con uniforme. Así pues, veis que en el momento en que la represión religiosa baja, la represión política sube al absolutismo y pasa más allá. No bastaba a los gobiernos ser absolutos, pidieron y obtuvieron el privilegio de ser absolutos y tener 1.000.000 de brazos. A pesar de esto, era necesario que el termómetro político subiera más, y subió más. ¿Qué nueva institución se creó entonces? Los gobiernos dijeron: tenemos 1.000.000 de brazos y no nos bastan, necesitamos más, necesitamos 1.000.000 de ojos. Y tuvieron la policía, y con la policía 1.000.000 de ojos. A pesar de esto, señores, todavía el termómetro político y la represión política debían subir, porque a pesar de todo, el termómetro religioso seguía bajando. Y así la represión política siguió subiendo. Ya voy terminando. No les bastó a los gobiernos tener 1.000.000 de brazos, ni 1.000.000 de ojos, ni 1.000.000 de oídos, y los tuvieron con la centralización, quisieron tener 1.000.000 de oídos ahora, y los tuvieron con la centralización administrativa por la cual vienen a parar al gobierno todas las reclamaciones y todas las quejas. Y bien, señores, no bastó esto, porque el termómetro religioso siguió bajando y era necesario que el político subiera más. Señores, ¿hasta dónde? Dice. Pues subió más. Los gobiernos dijeron: no me basta para reprimir 1.000.000 de brazos, no me basta 1.000.000 de ojos, ni 1.000.000 de oídos, necesitamos más. ¿Y qué se inventó? El telégrafo. Tal era el estado de la Europa y del mundo cuando el primer estallido de la última revolución vino a anunciarnos a todos que aún no había bastante despotismo en el mundo, porque el termómetro religioso estaba por debajo de cero. Ahora bien, señores, una de dos. Yo he prometido y cumpliré mi palabra. Hablar hoy con toda franqueza. Pues bien, o la reacción religiosa viene o no. Si hay reacción religiosa, ya veréis, señores, cómo subiendo el termómetro religioso comienza a bajar natural y espontáneamente, sin esfuerzo. El termómetro político, el poder de los gobiernos. Pues bien, señores, yo digo que si el termómetro religioso continúa bajando, no sé a dónde iremos a parar, dice él ya en esa época. Yo, señores, no lo sé, y tiemblo cuando lo pienso, dice Donoso Cortés. Contemplad las analogías que he propuesto a vuestros ojos, y si cuando la represión religiosa estaba en su apogeo no era necesario gobierno ninguno, cuando la represión religiosa no exista, no habrá bastante con ningún género de gobierno. Todos los despotismos serán pocos. Señores, esto es poner el dedo en la llaga. Esta es la cuestión de España, la cuestión de Europa, la cuestión de la humanidad, la cuestión del mundo, dice Donoso Cortés. Profundo. Muy bueno, la verdad muy bueno el escrito. Podemos decir que ya se iban dando cuenta. Me quedo con tus palabras. ¿Qué hubiera sido si hubieran estado en estos tiempos? ¿Qué hubiera sido si hubieran visto nuestra realidad? Mauricio, ya para ir terminando, ¿cuáles serían tus palabras a los católicos, a la gente que está dejándose llevar por el qué dicen los demás, a la gente que le están haciéndose olvidar de sus derechos solamente a base de sentimientos? ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Mira, hoy en día hace falta que la gente vuelva a ser más objetiva y menos sentimental. Claro, a esto me refiero al momento de analizar datos, analizar noticias. Los medios de comunicación nos van a presentar noticias tendenciosas, al menos los grandes medios de comunicación lo van a hacer, de eso ganan, porque saben que, y esto no es un insulto,
Es algo, de nuevo, objetivo. A la gente mediocre es fácil manipularla por los medios de comunicación, es fácil mantenerla también distraída con programas basura. Entonces, de esa manera los tienes como en un stand-by, ¿no? Ahí, en reposo. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, porque la lucha se viene muy fuerte. En Bolivia existe injerencia extranjera. El tema de la legalización del aborto no es una petición del pueblo. Petición de antisociales feministas será, pero petición del pueblo no lo es. La ONU está presionando. La Defensoría del Pueblo, a la cabeza de Nadia Cruz, trabaja con IPAS Bolivia, que ha recibido en el año 2009 más de $300.000 de IPPF. CIES ha recibido el 2019 1 millón y pico. Entonces, hay intereses extranjeros en esto. Lo que yo aconsejo primeramente es eso, no dejarnos llevar por sentimentalismos, ¿ya? Cuando leamos noticias, analicemos bien qué dice esa noticia, ¿será correcto lo que ese titular está diciendo? A ver, si leo feminicidio, a ver, me pondré a buscar qué significa feminicidio primeramente, ¿no? Porque cuando uno se pone a leer es ridículo su significado. Ser más objetivos y levantar la voz, ¿no? Estos grupos van a utilizar como uno de sus principales recursos la burla, el bullying. Mira, a mí me llueven, a veces me divierte en Facebook. Como dice el padre Luis Toro, a mí qué me importa. Pregúnteme si me importa, ¿no? Que sigan, o sea, es algo que hasta cierto punto no se puede controlar. Que sigan, o sea, entre ese bollito de gente hay personas que no usan la cabeza, ¿no? Bueno, que sigan, si esa es su manera de reaccionar. Nosotros seamos la diferencia. Levantemos la voz, formémonos, tenemos que formarnos. Como católicos tenemos que formarnos aún más. Tenemos que conocer nuestra fe, por favor. A mí me apena mucho, por ejemplo, que leo que en catequesis la formación es tremendamente pobre. Un amigo fue a catequesis y terminó ateo. Gracias a Dios ya es católico otra vez. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que formarnos. Hay material, hay mucho material. Hay que buscarlo, hay que darnos el tiempo. Porque la batalla es muy dura y esto es muy serio. Esto es muy, muy serio. Gracias, Mauricio. Bueno, de mi parte, una frase que es muy de mi página, muy de mis publicaciones, muy de mi pensar, es por la vida y la libertad. Una persona que tiene vida, que se empiece a fijar cómo está su libertad. Esta sería la parte para mí más importante, que tienen que fijarse muchos católicos que están dejándose llevar por lo que dice la masa. Y ojo con la masa, que según la psicología de masas, muchas veces, por no decir todas, se dejan llevar por el más cretino. Entonces, empecemos a ser un poco más analistas individualmente. Fijémonos, me quedo con tu palabra, veamos mucho el análisis, que la farándula no estupidice a la gente, porque la farándula muchas veces estupidiza a la gente. Uno ve Netflix, se emboba con Netflix y a la semana ya viene queriendo hablar de muchos temas de los cuales no ha entendido, más lo único que ha dejado es que la información entre a su cabeza sin antes analizarla. Eso es muy importante. Entonces, fíjense en su libertad. Y este ejemplo de libertad es muy importante, el que dices tú. ¿Quiénes son los que vienen a copiar los enlaces y mandan a sus grupos? Vayan a reaccionar, me divierte, vayan a comentar amenazas, bájenle la página. Yo nunca he visto a alguien de nuestro lado, Mauri, que haga eso, la verdad, te digo. O sea, yo nunca he visto a alguien de nosotros que diga, vayan a bajarle la página, vayan a callarle, vayan a agredirle, ya sea física, psicológicamente, nunca lo he visto, pero sí lo hacen ellos. Y si lo hacen ellos es porque tienen miedo a algo. Empecemos a pensar qué es ese algo, y ese algo me parece que es la libertad, acompañada de lo que viene siendo la verdad, que nos las tratan de ocultar por mentiras que nos cuentan. Entonces, mucho cuidado. Las personas que son católicas empiecen a respaldar su iglesia, empiecen a preocuparse por dónde les quieren llevar, empiecen a preocuparse por lo que viene siendo la deconstrucción. Una persona deconstruida viene siendo simplemente una marioneta, y el pilar fundamental para evitar esa destrucción es la iglesia católica. Entonces, empiecen a defender sus creencias, su iglesia, sus tradiciones, o van a pasar por encima de ustedes y luego va a ser tarde. Eso sería por mi parte, Mauricio. Un gusto haber conversado contigo, hermano. Te mando un abrazo gigante.
Muchísimas gracias, Jorge. Una cosita bien cortita para complementar a lo que dijiste, bien interesante, que más que todos los católicos tenemos que entender lo que es la correcta libertad, ¿no? Eh, yo recomiendo mucho leer a Santo Tomás de Aquino en este respecto, el doctor de los doctores de la Iglesia, que habla de la libertad como una facultad no solo de la voluntad, sino una facultad de la razón. Cuando uno utiliza su libertad afín a la razón, es verdaderamente libre y no utiliza la libertad como una pura y absurda licencia, como dice León XIII. Entonces, habiendo dicho eso, te agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a tus seguidores que nos hayan escuchado y bueno, a seguir difundiendo, a seguir difundiendo. Sería lindo tener otra charla. Gracias, Gracias, Jorge. Mauricio. Si es la primera vez, ojalá que no sea la última. Vamos a luchar porque no sea la última y nos sigamos encontrando. Un abrazo, Mauri, y un abrazo a todos los que nos siguieron. Un abrazo. Chao, chao. Dios los bendiga.